Bienvenidos. Antes de profundizar en esta historia, por favor, considera suscribirte al canal, dar un me gusta y compartir desde donde nos sigues. Conocer la diversidad de nuestra audiencia impulsa historias aún más atractivas. En esa vibrante mañana de jueves, el Aeropuerto Internacional de São Paulo vibraba con la energía de cientos de viajeros. Rafael Mendes, un magnate tecnológico de 35 años, se ajustaba distraídamente la corbata de diseñador mientras sus zapatos hechos a mano resonaban contra el suelo pulido. Había transformado una simple idea en su modesto apartamento de Moema en una de las empresas fintech más prominentes de Brasil, un verdadero imperio. Su agenda reflejaba éxito, reuniones cruciales con inversores en Nueva York, seguidas de citas en Londres y, finalmente, en Singapur. Era la vida que siempre había soñado, construida con disciplina y dedicación incansable. Sin embargo, nada lo habría preparado para la visión que lo esperaba al detenerse a comprar un café. Sentada en una mesa cerca de la ventana estaba Isabela Santos, la mujer a la que había amado entrañablemente durante 4 años y que lo había abandonado abruptamente 18 meses antes. Era despampanante, su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, pero un brillo nuevo, una ternura maternal, irradiaba de sus familiares ojos marrones. Y entonces Rafael la vio. En sus brazos, acunaba a un bebé. El corazón de Rafael se aceleró, sus manos temblaban mientras sostenía la taza, casi dejándola caer. El bebé, de no más de 3 o 4 meses, tenía un cabello oscuro que extrañamente se parecía al suyo. Vestido con un delicado vestido rosa pálido, el niño jugaba con los dedos de Isabela, quien sonreía con una dulzura que Rafael recordaba de los días de su romance. Permaneció paralizado, observando la escena desde lejos. Isabela tarareó una suave melodía para el niño, quien parecía hipnotizado por su voz. Ella siempre había tenido una voz melodiosa, un detalle que le encantaba en las perezosas mañanas de domingo en su antiguo apartamento de Vila Madalena, cuando cantaba mientras preparaba el desayuno. Los recuerdos lo invadieron como un torrente. Se conocieron en una fiesta de lanzamiento de una inmobiliaria. Ella, una arquitecta prometedora, él, un astuto inversor. Rafael recordaba esa noche a la perfección, el sencillo pero elegante vestido negro y la sonrisa que la hacía sentir como si el tiempo se hubiera detenido. Hablaron durante horas sobre arte, diseño, tecnología y sueños. La conexión fue instantánea e intensa. Durante 2 años, todo parecía perfecto. Compartían una casa en su apartamento en Moema, que Isabela había transformado con un jardín vertical y un toque de calidez, lleno de plantas, libros de arquitectura y arte contemporáneo. Dedicaban los fines de semana a explorar São Paulo, mercados de antigüedades, exposiciones en la Pinacoteca, paseos por el Parque Ibirapuera. Pero a medida que el negocio de Rafael prosperaba, también lo hacían sus exigencias y responsabilidades. Empezó a cancelar planes a última hora, a responder correos electrónicos durante cenas románticas y a atender llamadas telefónicas en medio de paseos por el parque. Isabela intentó ser comprensiva, pero Rafael notó la creciente frustración en sus ojos. Las discusiones comenzaron sutilmente. Isabela se quejaba de su ausencia, incluso cuando él estaba presente. Rafael, a su vez, argumentó que todo lo que hacía era para construir un futuro para ambos. No necesito un futuro millonario, Rafael, había dicho durante una discusión particularmente dolorosa. Te necesito aquí, ahora. Necesito un socio que me escuche, que recuerde mis compromisos importantes, que quiera hacer planes conmigo. El final llegó cuando Isabela consiguió su primer contrato importante, un proyecto para una familia adinerada de Alphaville que quería una casa totalmente sostenible. Era el tipo de proyecto con el que siempre había soñado. Rebosante de alegría, corrió a la oficina de Rafael, a pesar de ser sábado por la tarde. Rafael, lo logré, exclamó con los ojos brillantes. El proyecto de la casa Almeida. Rafael levantó el dedo, indicándole que esperara mientras terminaba una llamada con inversores en Londres. 15 minutos después, cuando por fin colgó, Isabela tenía una expresión que nunca antes había visto. Ni ira ni tristeza, sino resignación. Perdona, cariño, dijo Rafael, ¿de qué hablabas? Isabela lo miró un buen rato. Ya no importa. Esa noche, hizo las maletas. Rafael intentó discutir, prometió cambiar, pero Isabela ya había tomado una decisión. Te quiero, Rafael, dijo con la voz entrecortada,
pero no puedo seguir compitiendo con tu empresa por tu amor. Eso había sido hacía 18 meses. Tras la separación, Rafael se sumergió aún más en su trabajo, como si el éxito profesional pudiera llenar el vacío dejado por Isabela. La empresa creció exponencialmente, con oficinas en 4 países, e incluso fue portada de la revista Exame. Salió con varias mujeres, todas tan exitosas como él, pero ninguna le aceleraba el corazón como a Isabela. Y ahora, ella estaba allí, sosteniendo a un bebé con sus ojos oscuros y su sonrisa. Rafael intentó calcular rápidamente. 18 meses desde la separación. Si el bebé tenía 3 o 4 meses, eso significaba que Isabela se había quedado embarazada unos 5 o 6 meses después de la separación. Alivio y decepción se mezclaron en su pecho. No era su hijo, pero eso también significaba que ella había seguido adelante, había encontrado a alguien más. Estaba a punto de darse la vuelta cuando la bebé empezó a llorar. Isabela intentó calmarla, meciéndola suavemente, pero el llanto solo se intensificó. Fue entonces cuando miró a su alrededor y sus ojos se encontraron con los de él. El tiempo se detuvo. Isabela se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. La bebé seguía llorando, pero no podía apartar la vista de Rafael. «Hola, Isa», dijo con voz ronca. «Rafael», respondió ella, casi en un susurro. «¿Qué haces aquí?» «Viaje de negocios», respondió él, pero con la mirada fija en la bebé, que había dejado de llorar y ahora lo observaba con curiosidad. «¿Y tú, regresas de Brasilia?» «Reunión con clientes». Se hizo un silencio incómodo. Rafael no podía dejar de mirar a la niña con sus ojos oscuros, la forma de su barbilla e incluso un pequeño hoyuelo que Rafael había heredado de su abuelo. «Es hermosa», dijo Rafael con la voz cargada de emoción. «Gracias», respondió Isabela, abrazando a la bebé con más fuerza. «¿Cómo se llama?» «Gabriela». «Gabriela». El nombre que habían elegido juntos en una conversación relajada, un domingo por la tarde, mientras planeaban un futuro que nunca se materializó. Rafael sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cuándo nació?», preguntó Rafael, intentando sonar despreocupado. «Hace 3 meses y medio», respondió Isabela, y Rafael vio algo en sus ojos que no pudo descifrar. 3 meses y medio atrás. El corazón de Rafael se aceleró. Si Gabriela había nacido hacía 3 meses y medio, eso significaba que Isabela se había embarazado hacía unos 12 meses y medio, solo 5 meses y medio después de la separación. Oh, Rafael sintió que el mundo le daba vueltas. Se había embarazado antes de la separación. Gabriela extendió su pequeña mano hacia Rafael, como si quisiera tocarlo. Rafael miró a Isabela, pidiéndole permiso. Ella dudó antes de asentir levemente. Rafael extendió su dedo y Gabriela lo sujetó con una fuerza sorprendente. El roce de su suave piel provocó una oleada de emoción en el cuerpo de Rafael. «Isa», comenzó con voz temblorosa. «Necesito preguntarte algo». Isabel palideció. «Rafael, yo». «¿Es mi hija?», preguntó Rafael directamente, en voz baja. Las lágrimas llenaron los ojos de Isabela de inmediato. Miró a Gabriela, luego a Rafael, luego al suelo. El silencio se prolongó durante segundos que parecieron horas. «Sí», susurró finalmente. «Es tu hija». Rafael sintió como si el suelo hubiera desaparecido. Todas las emociones estallaron a la vez. Conmoción, ira, alegría, confusión, amor instantáneo por ese pequeño ser. «¿Cómo no me lo dijiste?», preguntó con la voz llena de dolor. Isabel respiró hondo. «Descubrí que estaba embarazada una semana después de separarnos. Estaba en shock. Pensé en decírtelo, pero Rafael, ni siquiera te diste cuenta cuando conseguí mi primer gran proyecto. ¿Cómo iba a creer que te darías cuenta de que tenía una hija?». Las palabras fueron como puñales en el corazón de Rafael. Recordó ese día, la alegría en sus ojos, como la hizo esperar mientras terminaba una llamada que no tenía ni la más remota importancia. «Pero es mi hija», dijo con la voz quebrada. «Tenía derecho a saberlo». «¿De verdad?», preguntó ella, mirándolo con lágrimas en los ojos. «En los últimos meses de nuestra relación, apenas estuviste ahí para mí. ¿Cómo iba a creer que estarías ahí para una hija?». Rafael quiso discutir, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. En ese tiempo, nada era más importante que la empresa, ni siquiera ella.
Tuviste todo el embarazo solo, dijo, y la comprensión lo golpeó como un tren. No fue fácil, admitió Isabela, secándose las lágrimas. Sobre todo al principio. Tenía náuseas matutinas terribles y trabajaba en proyectos físicamente exigentes. Pero mi madre me ayudó mucho. Rafael pensó en doña Carmen, quien siempre lo había tratado como a un hijo. Debió de estar furiosa con él. ¿Por qué estabas en Brasilia?, preguntó Rafael. Trabajo. Conseguí algunos proyectos importantes después del nacimiento de Gabriela. Trabajo desde casa la mayor parte del tiempo, pero algunas reuniones son presenciales. ¿Dónde vives? Compré un pequeño apartamento en Vila Madalena, cerca de la oficina. Vila Madalena, el barrio donde habían pasado tantos fines de semana juntos. Rafael imaginó a Isabela empujando un cochecito por las mismas calles por las que solían caminar de la mano. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Nunca pensé que nos encontraríamos así. Quiero ser parte de su vida, dijo Rafael con firmeza. Sé que cometí errores, que no fui la pareja que merecías, pero esto es diferente. Es mi hija. Isabella lo observó un buen rato. Rafael, no puedo dejar que entres en su vida solo para irte cuando tengas mucho trabajo o cuando decidas que ser padre es demasiado complicado. He cambiado, dijo, aunque no estaba seguro de si era cierto. ¿Cambiado? No estás aquí ahora, de camino a un viaje de negocios. Rafael se detuvo. Tenía razón. Estaba literalmente en el aeropuerto para tomar un vuelo a Nueva York, luego a Londres, luego a Singapur. La ironía no se le escapó. Sí, viajo por trabajo, admitió, pero eso no significa que no pueda cambiar mis prioridades. Rafael, ya me has prometido esto antes. Gabriela se removió en sus brazos y abrió los ojos, mirando directamente a Rafael con inocente curiosidad. Rafael sintió que se le derretía el corazón. Por primera vez, sostenía a su propia hija. Cancelo el viaje, dijo impulsivamente. Rafael, no seas ridículo. No puedes cancelar un viaje de negocios por un encuentro casual. No es casualidad, dijo Rafael con firmeza. Es el día que descubrí que soy padre. ¿Y qué vas a hacer? Jugar a ser papá unos días hasta que te aburras. Merezco una oportunidad, dijo en voz baja. Gabriela merece un padre presente. Isabel replicó, no un padre a tiempo parcial. Rafael volvió a mirar a su hija. Gabriela se había vuelto a dormir, con una expresión tan tranquila que Rafael sintió una oleada de protección que nunca antes había experimentado. Dame una oportunidad para demostrar que puedo ser diferente, suplicó. Isabela suspiró. Estoy cansada, Rafael. Cansada de decepcionarme, de crear expectativas que nunca se cumplen. Y ahora, también tengo que proteger a Gabriela. Isa, escúchame, dijo, devolviéndole a Gabriela con cuidado. Sé que tengo mucho que demostrar. Sé que actué mal y que tienes razones para no confiar en mí. Pero esta también es mi hija. Quiero ser el padre que se merece. ¿Y qué clase de padre es ese? ¿Un padre presente? ¿Uno que la prioriza? ¿Uno que no se pierda sus primeros pasos, sus primeras palabras por las reuniones? Isabel lo observó como si intentara leer en su alma. ¿De verdad vas a cancelar el viaje? Lo haré. Y no solo por unos días. Quiero reorganizar mi vida por completo. De acuerdo, dijo finalmente, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primero, no entrarás en su vida de golpe. Será gradual, unas pocas horas a la semana al principio. Rafael asintió. Segundo, la primera vez que elijas el trabajo por encima de ella, se acabó. No tendrás una segunda oportunidad. Estoy de acuerdo. Y tercero, esto no cambia nada entre nosotros. Serás el padre de Gabriela, pero no vamos a volver solo porque tengamos una hija. Esta última condición lo afectó más de lo esperado, pero aceptó. Rafael sacó su celular y llamó a su secretaria. Amanda, necesito cancelar el viaje a Nueva York. Todo el viaje. Nueva York, Londres, Singapur. Reprograma todo para el mes que viene. Sí, sé que va a ser complicado, pero es importante. Cuando colgó, Isabela lo miró sorprendida. Listo, dijo. Cancelado.
Acabas de cancelar reuniones con inversionistas internacionales. Algunos asuntos son más importantes que otros, respondió Rafael. Vamos con calma, dijo Isabela. Puedes acompañarnos a casa si quieres hablar sobre cómo hacer que esto funcione. Durante el viaje a su apartamento en Vila Madalena, Rafael no podía dejar de mirar a Gabriela. Era surrealista saber que había pasado 3 meses y medio sin conocer a su propia hija. El apartamento de Isabela era pequeño pero acogedor, decorado con el mismo buen gusto que Rafael recordaba. Había plantas por todas partes y fotografías de Gabriela cubrían toda una pared del salón. Lo documentaste todo, dijo Rafael, mirando las fotos con tristeza por haberse perdido esos momentos. Quería asegurarme de que supiera cuánto la querían desde el primer día, respondió Isabela. Rafael estudió las fotografías. Gabriela recién nacida en el hospital, unos días en brazos de doña Carmen, con un mes de vida, sonriendo por primera vez. Todos los hitos que Rafael se había perdido estaban allí. Isa, lo siento mucho, dijo. Siento mucho no haber estado aquí, que tuvieras que pasar por todo esto sola. No estuve completamente sola, mi madre me ayudó mucho. Pero deberías haber tenido al padre de tu hija a tu lado. Deberías, asintió, y la simplicidad de su respuesta fue más dolorosa que cualquier acusación. Gabriela empezó a llorar e Isabela se acercó. Hora de comer. ¿Puedo mirar?, preguntó Rafael vacilante. Isabela dudó antes de asentir. Rafael la observó fascinado mientras alimentaba a Gabriela. Había algo profundamente íntimo en ese momento que lo hacía sentir parte de algo más grande. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que estabas embarazada?, preguntó en voz baja. Pánico total. Lloré durante horas, luego me enojé contigo, y luego lloré un poco más porque sabía que tendría que lidiar con todo sola. ¿Pensaste en decírmelo? Lo pensé. Incluso contesté el teléfono varias veces, pero siempre recordé cómo reaccionabas cuando hablaba de nuestros planes para el futuro. Siempre cambiabas de tema, recordó Rafael. Isabela a veces mencionaba el matrimonio y los hijos, y él siempre le restaba importancia, diciendo que no estaba listo. En ese momento, pensó que estaba siendo sensato. Ahora, se daba cuenta de que estaba siendo cobarde. Después de que Gabriela terminó de mamar, Isabela la puso en la cuna. Se va a dormir ahora. Normalmente duerme 2 horas después de comer. ¿Puedo quedarme?, preguntó Rafael. Sí, pero tenemos que hablar de cómo funcionará esto. Se sentaron en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa. Quiero ayudar económicamente, dijo Rafael. Con educación, salud, con todo. No se trata de dinero, Rafael. Se trata de presencia. Lo sé. Y estaré presente. ¿Cómo es que tu empresa te exige viajar constantemente y trabajar los fines de semana? Voy a cambiar eso. Contrataré más gente, delegaré más responsabilidades. ¿Y si esto afecta las ganancias? ¿Y si a los inversores no les gusta? Rafael hizo una pausa. Era una verdadera preocupación. Su empresa había crecido porque él estaba presente en todo, controlando cada detalle. Así que tendré que aceptar que hay cosas más importantes que las ganancias, dijo finalmente. Isabel lo observó. ¿De verdad estás dispuesto a hacer esto? Sí. Por primera vez en mi vida, tengo algo más importante que la empresa. Rafael, ser padre no es todo diversión y juegos. Son noches sin dormir, pañales sucios, preocupaciones constantes. Quiero aprender todo esto. ¿Y qué pasa cuando tiene cólicos y llora durante horas? ¿Cuándo estás agotada y tienes que trabajar al día siguiente? Entonces estaré agotada y trabajaré de todos modos. O cancelaré citas si es necesario. Isabela guardó silencio unos minutos, reflexionando sobre sus palabras. De acuerdo, dijo finalmente. Intentémoslo, pero poco a poco. Puedes venir mañana por la tarde, pasar unas horas con ella, a ver cómo se siente. Gracias, Isa. No te arrepentirás. Espero que no, dijo, por Gabriela. Rafael miró la cuna donde su hija dormía plácidamente. Por primera vez en años, sintió que su vida tenía un propósito mayor que construir un imperio empresarial. Tenía una hija que conocer, una relación que construir desde cero y, tal vez, con mucha suerte, la oportunidad de recuperar el amor de la mujer que nunca había dejado de amar.
Pero por ahora, se conformaba con ser padre. Era un comienzo.